tiempos complejos, tal vez usted en casa se sienta pues un poco ansioso, un poco con miedo. De encima, pues los niños están sin clases, así que los tenemos también en casa y tal vez es un tiempo un poco confuso para ellos. Con lo que le agradezco muchísimo que me tome la llamada al doctor José Alfredo Contreras, profesor e investigador de psicología de la UNAM, y con el que hablaremos sobre el impacto emocional justamente en los niños y cómo manejarlo. Doctor, le agradezco de verdad muchísimo que nos tome la llamada. Cuéntenos, ¿cuál sería la principal recomendación cuando hablamos de cómo dirigirnos a los niños en estos tiempos que parecen pues un poco complejos o que tal vez provocan un poco de miedo, un poco de ansiedad? Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenos días. Es todo un gusto estar en tu programa. Le envío un afectuoso saludo al auditorio, esperando que se encuentre muy bien. La principal recomendación va a ser sentar un espacio para dialogar con ellos. No es lo mismo platicar en el comedor, que no es lo mismo platicar cuando vamos manejando, conduciendo el auto, a sentar un espacio diseñado para esto. Tenemos que hacerlo desde una postura de sinceridad y de verdad. No podemos ocultarles información. Entonces diseñamos el espacio, les preguntamos qué saben con el propósito de enterarnos si tienen información errónea, si tienen creencias falsas, si tienen miedo, etcétera. Les preguntamos si en ese momento desean saber qué está pasando. Les explicamos de una manera muy sincera lo que está ocurriendo. Les decimos que nosotros estamos, como bien lo decían hace un momento, nosotros estamos tomando medidas preventivas. Es momento de hablar de prevención con ellos, ¿no? Y les podemos decir que la prevención son aquellas cosas que hacemos para no enfermarnos, son las cosas que hacemos antes de enfermarnos, como tomar agua, hacer ejercicio, lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño, dormir a tus horas, etcétera. Entonces ahorita lo que queremos, como se señalaba, es que no incremente el número de contagios. Con esa intención nos tenemos que quedar en casa para que no nos contagiemos todos, y en casa podemos hacer muchas actividades de manera muy creativa, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, con los niños va a ser muy importante que los adultos regulemos nuestro estrés y regulemos nuestro malestar, porque va a ser completamente normal que nosotros también en algún momento tengamos estrés, preocupación, ansiedad. Es completamente normal ante el fenómeno que estamos viviendo. Entonces con ellos va a ser muy importante regularnos y tratar de hablar el tema de una manera muy sincera, de forma preventiva. Doctor, cuando me dice le decimos la verdad, ¿debemos de utilizar, digamos, un lenguaje infantil de hay un bichito y así? O ¿qué es decirle la verdad? ¿Cómo le explico yo a un niño una situación que a un adulto le da miedo? Asumo que a los niños todavía más. Yo creo que muchas mamás estamos preocupadas de asustar de más a nuestros hijos, y al mismo tiempo entendemos la necesidad de que ellos tengan cuidado, pues, sean cuidadosos. Claro, no vamos a utilizar el término virus. Les podemos hablar de que el virus son partículas pequeñitas que para poder desarrollarse tienen que crecer dentro de los seres vivos, como los animales o como las personas, pero que cuando crecen nos hacen daño. Entonces, para lo que estamos viviendo es muy raro pues que si tomamos las medidas de prevención nos contagiemos. Es muy raro, incluso todavía es más raro que en los niños se pueda haber un contagio, pero como para evitar, pues para prevenir, pues tenemos que tomar esas medidas que ya dictó la Organización Mundial de la Salud. Entonces sí hay que tomarlo con seriedad, pero no de manera catastrófica. Claro, si veo que el niño ya tiene miedo, ¿qué podemos hacer para tranquilizarlos? Ok, bueno, la principal recomendación sí es consultar a un psicólogo, independientemente si el pequeñito tiene mucho miedo o poquito, porque el psicólogo es el profesional de la conducta. Entonces en este caso se puede hacer un contacto vía telefónica o en línea con el propósito de disminuir pues el malestar emocional, la tensión, el estrés. Pero también, bueno, esa es la principal línea de trabajo, ¿no? También podemos desarrollar muchas actividades, exactamente, podemos desarrollar muchas actividades como papás, como cuidadores, como familiares, con el propósito de disminuir ese malestar, ¿no? Entonces, bueno, ya recomendaba también, primero también nosotros regularnos, saber qué es lo que estamos sintiendo, consultar a un profesional, hacer llamadas con amigos, hacer llamadas con familiares, no enfrente de los niños, por supuesto, para no causar más malestar. Pero bueno, pues hay un sinfín de actividades que se pueden hacer con los pequeños, ¿no? Vamos a poner el caso de actividades recreativas. Podemos como papás hacer una lista de actividades que impliquen la recreación, el ocio, el aprendizaje, miles de ellas, por ejemplo la pintura, la cerámica, el canto, el aprender diferentes tipos de baile,
cocinar, aprender sobre diferentes culturas, inventar cuentos, hacer magia, juegos de mesa, hacer la búsqueda del tesoro dentro de casa, hacer un álbum, un collage de fotografías, cultivar vegetales dentro de casa, palabras en otro idioma, ver películas, espacio de juego libre. También va a ser muy importante que no nos estresemos como papás y pensemos, evitar pensar que tenemos que tener a los niños con actividades todo el día, ¿no? Porque eso también puede causar estrés con nosotros. Entonces, sí podemos evidentemente diseñar un horario, porque el salirnos de la rutina nos causa mucho malestar a todos, no solamente a los niños, a todas las personas, pero que tampoco sea un tema de diseñar un horario para que así muy estricto y que a los niños les vaya a causar más malestar. Es tiempo también de distracción, de apreciar el valor de la familia, de aprender acerca de valores, de respeto, de tolerancia, de límites que es tan importante en nuestra sociedad actual. Entonces, esas podrían ser algunas recomendaciones generales, ¿no? Otra cosa, no podemos tener contacto físico, pero sí podemos hacer llamadas o con la familia. Claro. Los niños contacten a sus amiguitos vía internet, por teléfono, con el propósito de compartir cómo se están sintiendo, jugar, platicar, etcétera. No aislar los demás, ¿no? Exactamente. Doctor, y se habla mucho, por ejemplo, en tips, pues, en redes y así, de ponerle una rutina al niño yendo a clases, por ejemplo, en el transcurso de la mañana poner un horario específico. ¿Usted piensa que esto es prudente o que hay que tomar el tiempo como viene y tal vez hacer otras actividades diferentes y no necesariamente tener un horario específico con los niños? Muy bien, yo considero que sí se tiene que dar seguimiento a las actividades educativas para que nuestros niños no se alejen pues del ritmo que llevaban y no olviden, que repasen, que aprendan más cosas, que conozcan su material escolar, ¿no? Pero de ninguna manera los padres podemos sustituir la labor de los docentes, entonces que no se caiga en la idea de que el niño va a entrar a las 8 y salir a las 3 ahí en la sala de la casa, ¿no? Porque a lo mejor por tratar de hacer un bien a los pequeños los vamos a estresar, les vamos a causar más malestar. Sí diseñar tiempos de estudio, de hacer tareas, de repasar con ellos, etcétera, pero verdaderamente esta situación a nivel mundial pues nos rebasa por completo. Por supuesto. Y no podemos pretender que la casa es la escuela, ¿no? Entonces darle seguimiento, pero con toda la calma del mundo. Ya vendrán nuestros docentes a actualizarnos, ya confiaremos en ellos para que nos pongan al corriente. Ahorita también podemos aprender otras cosas que tanta falta hacen, como valores, como convivencia de familia, como actividades culturales, otras cosas también. Abrir espacios de diálogo, ¿no? Doctor, pues le agradezco de verdad muchísimo que nos tome la llamada y estas recomendaciones que nos da. ¿Algo más que le gustaría agregar? No, solamente pues desearle a todo el auditorio mucha salud y pues seguir con las medidas de prevención. Muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco muchísimo, doctor. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Estaremos, por supuesto, en contacto con ustedes. Que esté muy bien, doctor. Claro que sí. Hasta luego. Buen día.